Por favor, les quiero pedir que abran sus Biblias en este caso, vamos a leer primera carta de Timoteo, capítulo número 6. Primera carta de Timoteo, capítulo número 6. Y voy a leer solamente 2 versículos. Capítulo número 6 de la primera carta a Timoteo. Y vamos a leer 2 versículos que son el 11 y el 12. Para esta segunda enseñanza solamente van a ser 2 textos. Son de primera de Timoteo y el otro va a ser en la carta de Tito. ¿Están listos? Lo voy a leer los 2 versículos y si ven que no coincide es porque estoy leyendo la Biblia de las Américas. Bien, dice así la palabra del Señor. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Bien, vamos a orar, ¿sí? Padre, te doy gracias que hoy nos bendices con este tiempo. Por favor, Dios mío, ayúdanos de tal manera que seamos hacedores de tu palabra y podamos tener claridad, Señor, en nuestras vidas, en nuestras decisiones y en nuestras convicciones, en cuanto al llamado que nos haces y que nos has hecho, Señor, a ser varoniles, a portarnos varonilmente, mi Señor, y de igual manera hacer todo eso con amor. Así que, Padre, ayúdanos en este día, ayúdanos con nuestras vidas y podamos venir a esa vida de piedad que nos llamas a vivir. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Para esta segunda enseñanza, la cual es la sesión 2, se titula La batalla por el alma del hombre. Y tiene básicamente 3 encabezados o 3 puntos que vamos a desarrollar. Les recuerdo, el nombre es La batalla por el alma del hombre. Y tenemos que hablar, primer punto, sobre la santidad. En segundo, hablar del dominio propio. Y en tercer lugar, de la formación espiritual o de nuestra vida espiritual. Esos 3 puntos que acabo de mencionar, tenemos que llevarlos a la práctica. No son cosas que solamente tengamos que conocer o estar informados. Tenemos necesariamente que tener pleno entendimiento de que tenemos que ver, o no solamente ver, tenemos que vivir en santidad. Entonces, para que ustedes me entiendan lo que voy a hablar hoy, les voy a dar el argumento central de lo que estoy mencionando. Dios, hermanos, nos llama a vivir primeramente en piedad, nos llama a vivir en autodominio o en disciplina o en dominio propio y nos habla a vivir en un crecimiento constante. Entonces van a ser básicamente esos 3 puntos que voy a desarrollar. ¿Cuáles son, mis hermanos? El primero, un llamado a que vivamos nosotros en santidad. Entonces, hay muchas cosas que se han mencionado y cosas que yo creo que todos sabemos. Como dijera el hermano Jason, no es algo que nos estamos inventando, es algo que en cierta manera es lógico y lo sabemos, lo conocemos, sobre todo si ya tenemos algún tiempo caminando en la fe. Pero el punto es que cuando examinamos nuestras vidas, no siempre nuestra vida es una vida de un hombre santo. Inclusive se dan cuenta cómo Pablo le dice a Timoteo, pero tú, oh hombre de Dios. Y esa palabra se refiere, para que ustedes entiendan, las 2 cartas de Timoteo y la carta de Tito son cartas pastorales, es decir, son cartas que escribe Pablo en un tono de un pastor a su hijo, pero aparte de ello son cartas personales que Pablo está dirigiendo a Timoteo, que es pastor en Éfeso, y está dirigiendo a Tito, que es pastor en ese momento con una misión en la isla de Creta. Pero bueno, estamos ahorita con Timoteo. Y si se dan cuenta, o algunos de ustedes han leído la carta a Timoteo, constantemente Pablo le está dando indicaciones de cómo debe conducirse, cómo debe comportarse, cómo debe tratar, por ejemplo, a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes,
a las jóvenes y vean, vamos a ver un poco más acerca de este texto, pero antes de esto, ¿se acuerdan que el hermano les hizo una alusión de que somos o debemos actuar como soldados? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Imagínense que ustedes son personas, sobre todo los hombres, ¿no? Son hombres que son soldados, pero soldados literalmente. Imagínense que están en la guerra de Vietnam. ¿Sí saben que hubo una guerra de Vietnam? Y si no, vean la película de Forrest Gump. ¿Ya la vieron? ¿No? Ahí se van a ambientar. Entonces, a los jóvenes fueron reclutados para ir a la guerra. Imagínense que están en esa selva húmeda en la noche y que ustedes son los guías de un grupo ¿de qué? De exploración, dice el hermano Diego. Muy bien. Que están explorando. Ustedes están guiando. Recuerden, el guía no es alguien que simplemente lo pusieron porque sí, sino es el que tiene más experiencia, el que va liderando el equipo y va en la noche. Hay muchos otros grupos de exploración que han perecido, porque recuerden, la forma de aquella guerra era la guerra de guerrillas. Los se escondían y de repente nada más empezaban a correr las balas y uno, pues, o morían o quedabas mutilado o por la gracia de Dios era salvado. Pero por lo regular, ese tipo de ataques aniquilaban a todo grupo de exploración. De tal manera que ustedes son ese guía. Ustedes son esos que van dirigiendo ese grupo y tienen a su cargo a 7 hombres que ustedes están liderando y que ellos confían que ustedes les van a guiar o los van a librar por lo menos esa noche, porque están confiando en su conocimiento, su experiencia, su liderazgo. Y de repente una bala atraviesa su pierna y empieza una ráfaga de ametralladoras. Y aunque fuiste herido, tú sigues estando a cargo, porque no has muerto. Y de repente te enteras de que 2 de tus equipos ya murieron, y aún tienes a otros, ¿qué? 5, pues bueno, que tenemos aquí el contador, a tu cargo. Es algo crítico, ¿no? Ahora imagínense los que están casados, y a los que no están casados, a los que van a estar casados. Que estás en la misma selva, que estás en la misma guerra, pero en lugar de tener a un equipo de exploración, tienes a tu esposa. Y tienes a tus hijos. Y es la misma función, tienes que liderarlos y buscar salvarlos y librarlos de toda esa confrontación. Y tú sabes que no puedes pelear con tu enemigo, sino más bien tienes que irlo evadiendo. Con esta ilustración, mis hermanos, es lo que tenemos que enfrentar como hombres. Y lo que debemos enfrentar. Ya no se nos hizo ese llamado a portarnos varonilmente, a contender el rol de liderazgo, a ese rol de ser protector, proveedor. Pero miren esto, mis hermanos. Miren esto que de repente, aunque muchas veces hemos intentado hacerlo, sean hombres casados o hombres solteros, ¿cuántos de ustedes no han fracasado en eso? ¿Cuántos de ustedes no han fracasado en ello? Por eso es que el primer encabezado que vamos a ver hoy, evidentemente analizando los puntos de el llamado a ser santos, el llamado a tener dominio propio y el llamado también a tener un crecimiento espiritual. El primer encabezado tiene que ver con el carácter. Y evidentemente emana del texto que ya hemos visto de Timoteo, primera de Timoteo 6:11. Pero tú, hombre de Dios, ¿cuál es la recomendación de Pablo allí? ¿Cómo dice, hermano francés? Muy bien, ¿cómo dice? Léanlo, no tienen que inventar nada, simplemente léanlo. ¿Qué dice ahí? Pero tú, hombre de Dios, huye. El primer punto, digamos, el primer imperativo, la primera cosa que Pablo te está diciendo que hagas es que huyas. Recuerda que a tu enemigo no lo vas a poder vencer. En ese sentido, tienes que huir. Recuerden de Pablo, para que podamos entrar en contexto, Pablo ha hablado anteriormente de 3 cosas de las cuales Pablo tiene que huir. Una de ellas es la falsa doctrina. La falsa doctrina. La otra que tiene que huir es
de el orgullo y otra cosa que tiene que huir es del amor al dinero. No lo estoy inventando, está dentro de los versículos anteriores. Si quieren pueden verlo en 1 Timoteo 6 y podrán darse cuenta que, que el versículo 10, lo que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es huir de estas cosas. Y miren, hay muchas cosas que representan tentación para nosotros. Pero básicamente hay tres. Y son cosas que Dios creó y que son buenas, pero que el hombre ha corrompido. Y la primera de ellas es el dinero. Es decir, las riquezas, todo lo que existe en esta tierra, Dios lo creó. Y Dios nos lo ha dado a nosotros como administradores. Pero ustedes saben que el hombre se corrompe por ello. Lo segundo que Dios creó para disfrutar es el sexo. Y el hombre también se corrompe por ello. Y lo tercero que Dios creó y que también lo da al hombre es el poder. Entonces el dinero, el sexo y el poder son tres cosas que los hombres codician. Y con ellos podríamos decir que emanan muchas otras cosas que pueden ser prácticas o tentaciones o pecados que los hombres practican. Y por eso mismo, si se dan cuenta, no sé si en sus Biblias, creo que dice el encabezado del 6.3, piedad y contentamiento. Otras versiones lo titulan o ponen un encabezado que dice falsas doctrinas y el amor al dinero. Pablo está abordando esos puntos y está diciendo que esas cosas son las que entonces corrompen a los hombres. De tal manera que la indicación, oigan esto, Pablo está hablando a Timoteo y Timoteo, recuerden ustedes que es un pastor y le está diciendo huye de estas cosas, que huya, les recuerdo, ¿de qué? Del orgullo, de las falsas doctrinas y que huya de el amor al dinero. De tal manera que, por ejemplo, cuando nosotros creemos o si ustedes se ponen a platicar con alguien que tiene una falsa doctrina, normalmente las personas salen mal, ¿no? Si van las personas que les tocan la puerta y empiezan a hablar y tú empiezas a argumentar y ellos te dan sus argumentos, al final de cuentas te dicen, ya, pues ya me voy, lea su Biblia. ¿O no pasa eso? Y muchas veces nosotros decimos, no, pero si yo me lo encuentro, yo le voy a decir. Es más, yo soy todo un apologista. Tengo los mejores argumentos para volverlo en sí. Por ejemplo, ya tiene más de un mes y creo que no he atendido a eso, me encontré a los de las Dios Mujer. Sí saben, ¿no? Que están en el centro. Y siempre yo con esa idea, si me los encontrara, yo les iba a decir. Y bueno, me los encontré, pero por lo regular no tengo tiempo. Pero le pedí su teléfono, le digo, luego te voy a llamar. Y me dijo, después me lo encontré, y entonces me dijo, no, pero vamos a mi iglesia. Bueno, eso ahí sí yo no le entro, porque normalmente para un debate tenemos que tener un campo neutral, ¿no? Y tiene que haber un moderador. Pero bueno, no estamos hablando de eso, de debates o apología, sino más bien de que todo ese tipo de cosas son las que corrompen a los hombres. Entonces, dense cuenta, primeramente Dios nos dice que huye de las falsas doctrinas, pero ¿qué sigue diciendo este versículo? Ahí mismo da la respuesta. Dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. ¿Se dan cuenta? Ya son dos cosas. Huye del amor, del amor no. ¿Huye de qué? ¿De qué? A ver si están entendiendo. ¿Que huyamos de qué? Del amor al dinero. Recuerden que el dinero en sí no es malo. Lo malo es amarlo. ¿De qué más? ¿De qué, hermano Dona? Bueno, ahí no lo dice ahí, pero si no... Bueno, sí lo dice Timoteo, Pablo a Timoteo, pero ahí específicamente no está hablando de las pasiones juveniles.
sino está hablando de las falsas doctrinas, del amor al dinero y de qué más. Pero de esos canales. ¿Saben qué? Tienen razón. Es porque sí es algo que vamos a ver. Sí, los deseos carnales. Hay muchas cosas de las que tenemos que huir. Claro, yo me estoy tratando de alinear al texto, pero sí, ciertamente sí, de los deseos carnales. ¿Algunos de ustedes o muchos de nosotros combatimos con eso? ¿Sí? Bueno, es algo que voy a mencionar más adelante. Pero inclusive de eso, de los deseos carnales que tenemos que huir, la recomendación sigue siendo la misma. Huye de eso y persigue ¿qué? Persigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Muy bien. Entonces, ahí ustedes ya están teniendo pasos prácticos que debemos hacer. Primeramente es huye. Ya los dije, está bien, del amor al dinero. Huye de el orgullo, de las falsas doctrinas, y vamos a agregar esto, huye también, como cita el hermano, de las pasiones juveniles. Pero inclusive, miren, y es que yo sigo en eso. Cuando vemos el contexto de Pablo escribiendo a Timoteo, yo sé que normalmente cuando citan, y lo vemos así, huye de las pasiones juveniles, ¿qué se nos viene a la mente? Los deseos sexuales, las pasiones vergonzosas. Y sí tenemos que huir de ellas, pero en el contexto de la carta, Pablo se está refiriendo a que no contienda con personas que crean fábulas. O sea, cuando vemos el contexto o de la razón por la cual Pablo escribe ese pasaje, se refiere a que huya de eso, de contiendas que surjan de estar contendiendo con personas que tienen fábulas en su cabeza. Pero sí es cierto, sí se aplica. Tenemos que huir de las pasiones refiriéndonos a nuestros deseos carnales en cuanto al área de la sexualidad. Porque como hombres saben que nosotros comemos por los ojos, ¿no? ¿Sí lo saben, no? ¿Sí? Que los hombres son más visuales, que somos más susceptibles a caer por la vista, por lo que vemos. Por eso es que cuando nosotros consideramos la forma, por ejemplo, de vestir que hay en la calle, o inclusive cuando estamos en las redes sociales, o cuando estamos viendo inclusive la película o la televisión, en todo momento hay un bombardeo de ese tipo, ¿no? ¿O no ven ustedes eso? ¿Sí, no? Todos tienen Facebook, tienen Twitter, no, ya no se llama X, ¿no? ¿Y qué más tienen ustedes? Les digo porque yo no tengo. No tengo nada más Facebook, pero no lo ocupo para publicar. Pero sí de repente, cuando aunque lo vaya a ocupar para eso, me parece. Inclusive mi esposa es testigo de que teníamos que buscar un material ahí en Instagram. Y yo le dije, si yo le doy a buscar eso que tú me pides, y no es malo, simplemente es algo de ropa, me va automáticamente a aparecer un montón de cosas referente a esas. ¿Sí, no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Por el algoritmo, muy bien. Por el algoritmo, la inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas. Entonces, en todo esto que están mencionando y que estamos mencionando, el punto es que huyamos. ¿De qué forma podemos huir? Bueno, aplicado eso que están mencionando ustedes de los problemas inmorales, que podemos caer o ser tentados por la vista. ¿De qué forma podemos combatir eso? Una de esas cosas, yo ya la mencioné indirectamente, es no tengan redes sociales. Podría ser bastante extremo, ¿no? Pero yo les podría decir, bueno, ¿por qué no se compran un cacahuate y se quitan de ese problema de tener un teléfono inteligente, ¿no? Yo creo que personas que sí tenemos problemas serios con el uso de eso y que están constantemente usando o cayendo, porque aquí sí es algo que puede ocurrir, el pecado recurrente al uso de la pornografía, que es adictivo y que está o es muy común entre los hombres. ¿Sí lo sabían eso? Y muchos de los hombres combaten en secreto, o luchan en secreto, o luchamos en secreto contra ese pecado.
Y lo que pasa, mis hermanos, es que los hombres somos más reservados. No nos gusta comunicar. Las hermanas normalmente, ellas sí confiesan sus debilidades o hablan de sus problemas o hablan de lo que están padeciendo, pero los hombres normalmente no. ¿O sí lo hablan ustedes? Pero entonces, ¿cuál sería la solución? Una, evidentemente, huir. Huir de una forma práctica de huir de ese pecado sería, pues evidentemente, limitar tus redes sociales, ¿no? Lo otro que podría hacer es, que es extremo, pero podría no ser tan extremo, es que te compres un cacahuate, un teléfono que simplemente sea para llamar y mensajes, ¿no? Pero también algo que va a funcionar mucho es la rendición de cuentas. ¿Sí saben qué es eso? Cuando hay una persona, o sobre todo si están casados, le confiesen a su esposa que tienen esa debilidad. La otra situación, que si no están casados, puedan ir con algún hermano de la iglesia, un pastor, o con una persona que sepan ustedes que les va a ayudar y lo confiesen. Pero sepan que esa persona no lo va a divulgar, sino que va a brindarles el acompañamiento en oración, pero también va a estar consciente de que lo sabe, o ustedes van a estar conscientes de que lo saben, y quizá, ¿por qué no?, podrían llamar a la persona cuando están a punto de caer. Oigan, y también es importante esto, ya que estamos en ese tema. Normalmente cuando una persona cae en ese tipo de conducta de pecado, hay patrones que se van repitiendo. Y tendríamos que identificar en qué momento es en el que caigo. Por ejemplo, John Piper, en su libro La supremacía de Cristo, el sexo y la supremacía de Cristo, habla acerca de un caso de un hombre de 35 años que tiene una frustración terrible porque no se casa. Y entonces él ha intentado rendición de cuentas, ha tratado de servir en la iglesia, ha tratado de aguantar unos meses, pero siempre pasa lo mismo, que vuelve a caer. Entonces, John Piper le pregunta, exactamente dime qué es lo que ocurre antes de que tú caigas. Y lo que él menciona es que siempre es un viernes, en viernes o sábado, antes de cuando termina la jornada de trabajo, y siempre es en las noches cuando me pongo a pensar, mientras mis amigos están felices con su esposa, yo estoy aquí solo. Y entonces ahí dice que va a la tienda de donde consume ese tipo de revistas, ¿no? Ahorita ya no se necesita eso, ya puede simplemente, y eso es lo más crítico, ¿no? Que ahora simplemente tienes acceso y nadie sabe. Y luego, siguiendo con la historia, lo que él mencionaba es que entonces iba y compraba ese material y entonces cometía lo que ya saben que tiene que hacer. Ese hombre, en este caso, hablando de la masturbación, evidentemente de la pornografía y de la lascivia. Pero esos pecados, y es ahí donde vamos a ir a este punto, que son muy visuales, son muy escandalosos, tenían algo más profundo. Y muchas veces tienen que ver con orgullo. Y tienen que ver con, iba a decir, pero quizás sea la palabra autoidolatría. Se aman demasiado a sí mismos. Es decir, hay muchos pecados que están internos, que están dentro de nosotros y que están manifestándose en eso. Miren, solamente quiero seguir un poco más con ese texto, con este versículo, para que ustedes puedan considerar esos 4 puntos que Pablo nos está dando en estos versículos. Lo primero es, huye, ¿no? Huye, y que se aplica evidentemente de las tentaciones, pasiones juveniles, tratándose de pasiones sexuales o de pasiones que tienen que ver con el conflicto que en este caso tendría Timoteo al contender con falsos maestros. Pero le dice, sigue la justicia, y le dice que siga la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Ahora, ¿qué es lo que es la justicia? Yo creo que todos sabemos, ¿no? Es hacer lo correcto, vivir en rectitud, ser íntegros. Eso es lo que nos pide que vivamos, ¿no?
Luego nos dice que sigamos la piedad. Y es aquí donde a lo mejor vamos a entrar en un poco de confusión. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es lo que entienden ustedes que es la piedad? Aldo, ¿qué entiendes por piedad? O alguien que me diga piedad, porque tiene todos Aldo. Muy bien, hermano, gracias. Sí, entonces, esa definición está muy buena, porque a veces las personas pensamos que piedad se refiere a ser misericordioso, ¿no? O ser compasivo. Pero lo que dice el hermano Don es cierto, se refiere a vivir el evangelio, a vivir lo que se predica, o si quieren, de una forma más, una definición que queramos usar ahora es honrar a Dios con nuestras vidas. Por ejemplo, en esta misma carta, Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad tiene promesa de esta vida y de la venidera. Y luego le dice, ejercítate para la piedad. ¿Y cómo le hacemos para ejercitar la piedad? ¿Cómo yo aprendo justicia? ¿Cómo yo aprendo de la fe? ¿Cómo yo aprendo a perseverar en mi vida cristiana? ¿Cómo le hago? Disciplinas. Muy bien. ¿Qué disciplinas? Bueno, digo, leer la Biblia, muy bien. Oración y qué más? Ayuno. ¿Ya ven cómo son cosas que ustedes se las saben? Miren, les quiero preguntar, ¿cuánto leyeron esta semana su Biblia? ¿Cuánto leyeron su Biblia esta semana? El hermano Dona porque tiene que predicar mañana. Pero ¿cuántos de ustedes la leyeron? Yo me pregunto, porque si ustedes me están diciendo que dolecemos de ese tipo de prácticas, y yo les estoy afirmando que no tenemos soluciones mágicas, sino lo que está en la Biblia, y Pablo me dice, persigue la fe, la justicia, la piedad, el amor, y yo todo eso lo voy a aprender de la Biblia, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Lectura diaria. Dijeron las disciplinas espirituales, ¿no? Lectura de la Biblia. Miren, nosotros creemos que la Biblia tiene poder. No porque la voy a abrir en un Salmo 91, en Efesios 6, 10, sino porque es la palabra de Dios. ¿Sí o no creemos eso? ¿Ustedes lo creen? Yo creo que la Biblia es inerrante, infalible, suficiente, es inspirada por Dios, y creo que cuando la palabra se predica, transforma las vidas. Muchas veces nosotros queremos quizá convertir a alguien, pero es la sola palabra la que la va a convertir. ¿Sí o no dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios? Que tenemos que exponernos a las Escrituras. Entonces yo les pregunto, si ustedes combaten, pelean con alguna debilidad, alguna pasión, ya sea el orgullo, ya sea las pasiones juveniles, ya sea enfocado a el área de la sexualidad, o que tiene que ver con el conflicto o el orgullo que tenemos, no precisamente con falsas doctrinas, porque yo a lo mejor pienso que ustedes no están debatiendo con los testigos de Jehová, ¿no? Pero quizás están cuestionando la autoridad, no sé, en su casa, o en la escuela, o en el trabajo, los que trabajan. Entonces, y todo eso es de lo que tenemos que oír, y la Biblia me dice que yo siga la justicia, la piedad, la verdad, el amor, y eso lo encuentro en la Biblia. ¿Por qué razón no han leído su Biblia? ¿Por qué razón no oramos? ¿Por qué razón no congregamos? ¿Por qué razón no tenemos comunión con otros hombres? ¿Por qué razón no confesamos nuestros pecados? No como creyendo que nos va a excomulgar, nos va a limpiar de nuestros pecados como la idea católica, sino con la idea de poder tener esa rendición de cuentas. Entonces, mis hermanos, Pablo dice en el siguiente versículo, porque esto, hermanos, no es fácil, ¿eh? ¿O a alguno de ustedes les es fácil eso que estamos hablando? ¿Les es fácil caer otra vez? Porque cuando caemos, o no se sienten mal, a menos que no sean cristianos, porque los que no se sienten mal es porque no son cristianos. Cuando caemos en pecados, cuando caemos o cedemos a la debilidad, nos sentimos inmundos. Si somos cristianos, eso pasa en nosotros, ¿o no? Y también nos aplica a las mujeres.
Entonces, mis hermanos, lo que Pablo me dice en el siguiente versículo, ¿cómo dice Diego el siguiente versículo? Porque ya me dijo que huya, me dijo que persiga lo correcto, pero me va a decir algo más. ¿Qué dice las dos palabras que inician ese versículo? Las tres palabras que inician ese. Muy bien, pelea la buena batalla. Porque mis hermanos, esto es eso, es una batalla. Es una batalla que tenemos con nuestra humanidad y con nuestro cuerpo. Aquí nuestro hermano Esteban, él le gusta la sinceridad. Y a él le gusta que seamos realistas. Y es algo que necesitamos, mis hermanos. No podemos presentarnos como los que nunca hemos pecado. Es más, miren, para los que están criando hijos, o a los que ya criaron, sus niños a ustedes los ven como superhéroes, ¿no? Como sus héroes. Pero conforme vayan creciendo, se van a dar cuenta que ustedes no son tan perfectos como pensaban. De tal manera que se van a dar cuenta de sus imperfecciones. Pero la idea es de que nosotros o los padres se muestren tal cual son. Sí, hijo, cometí un error. No soy perfecto ni infalible. Pero pido perdón y me arrepiento. Eso va a ayudar, mis hermanos, a que sus hijos no rechacen al Evangelio ni a los cristianos en un futuro. Cuando nos presentamos de una forma tal cual somos. Débiles hombres que podemos errar, que seguimos a Cristo, que amamos al Señor, que huimos de los pecados, que perseguimos el amor, la justicia, la piedad, pero que normalmente puede llegar a pasar que a veces caemos. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla. ¿Se acuerdan de la ilustración que les dije de ese hombre que va guiando al escuadrón? Es igual, mis hermanos, podemos ser heridos en algún momento, pero tenemos que seguir adelante. De tal manera que Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Y luego, ¿cómo le hacemos? Pablo dice, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Para que me entiendan, mis hermanos, esa palabra, cuando Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe, la mente de Pablo y en el texto griego se está refiriendo, lo usaban ellos a referirse al hecho mismo de que en una actividad militar tenían que pensar de forma estratégica cómo luchar contra el enemigo. ¿Sí? Por ejemplo, el mismo Jesús dice, si tienes a un ejército delante de ti que es mucho más grande que tú, mejor dice, envíale condiciones de paz. Claro, nosotros no vamos a enviar condiciones de paz, pero sí tenemos que huir, que es lo que nos está recomendando Pablo. Entonces, mis hermanos, hay dos cosas, que en pelear la buena batalla y en perseguir o seguir la justicia, la verdad, el amor y todo lo que menciona, tenemos que ser intencionales en ello. Tenemos que ser intencionales en seguir peleando la buena batalla y no caer en lo que mencionaba nuestro hermano, en la pasividad. Porque a veces podemos simplemente decir, no, pues ya estoy metido en este hoyo, ya, para que salga ya no, y mejor me desboco a practicar ese tipo de pecados. Entonces, mis hermanos, son 4 cosas que Pablo nos dice, huye. Y sí, huye de las pasiones juveniles. También nos dice que sigamos, en este caso, la justicia, la verdad, la piedad y todo ese tipo de cosas. Y que peleemos la buena batalla, que tenemos herramientas o armas que Dios nos ha dado y que seamos fieles en ello. Cuando dice cuando dice el versículo, echa mano de la vida eterna en la cual fuiste llamado. Y aquí va algo interesante y que ustedes ya saben. Nosotros somos salvos por gracia, ¿sí lo saben? ¿Nos cuesta algo nuestra salvación? Es gratuita, ¿no? Siempre la ofrecemos gratuitamente. Decimos a las personas que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, que crean en Jesús, que se arrepientan de sus caminos. Y nosotros, en ese momento, según la Biblia, dice que somos justificados, ¿no? Somos declarados justos. Como Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, por medio de Cristo tenemos paz. Y ya se los he enseñado. Estamos justificados. Es decir, si ustedes mueren, ustedes van a la gloria porque han sido justificados por Cristo.
Pero como no nos morimos ese día, mis hermanos, empezamos un proceso en nuestras vidas que se llama santificación. Y hay algo que nosotros hacemos constantemente, o que somos llamados a hacer. ¿Es a qué? A perseverar. Lo que Pablo está dando a entender en estos versículos cuando dice, huye, pero sigue y pelea, está refiriéndose a la perseverancia en nuestras vidas. Tenemos que perseverar. Somos salvos por gracia. Pero recuerden, hay un llamamiento que el Señor nos hace. Sed santos como yo soy santo. Entonces la santidad sí puede ser progresiva. Y ahí sí yo participo. Porque es finalmente sí el Espíritu Santo que me redarguye, me fortalece, me anima. Pero también voy contribuyendo en el sentido de que me esfuerzo. ¿Se acuerdan lo que les decía el hermano Jason? Básicamente son el mismo espíritu de palabras que está diciendo aquí. Donde nos esforcemos, que peleemos, que nos comportemos varonilmente. De tal manera que esos puntos son los cuales podemos empezar a poner en práctica para poder vencer esas áreas de nuestras vidas donde estamos ofendiendo a Dios quizá constantemente o teniendo un pecado que es recurrente. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, dado que estamos entendiendo más o menos esa parte, ¿qué es lo que están persiguiendo? Ya que Pablo nos dice que persigamos la justicia, la piedad y lo que menciona, ¿no? Pero ¿qué están persiguiendo? ¿Persiguen el éxito? ¿Persiguen el placer? ¿O persiguen la santidad? Según esto, Dios y Pablo nos dicen que persigamos la santidad. Entonces, mis hermanos, ¿ustedes han leído Gálatas 5, 20, 21? Ustedes saben, mis hermanos, que sí es cierto. Yo les dije hace rato, tenemos que perseverar, tenemos que esforzarnos. Pero ¿acaso saben ustedes que no están solos en esa lucha? ¿Sí lo saben? Gálatas habla acerca de que hay frutos de las manifestaciones de la carne, ¿no? U obras de la carne. Pero entre los frutos del Espíritu hay uno que se llama dominio propio. ¿Sí conocen el dominio propio? ¿Saben que los hombres tenemos que ser disciplinados? ¿Saben que estamos en una guerra y esa guerra no es opcional? O sea, nosotros no nos enlistamos. Es decir, que voluntariamente me enlisto en el ejército de Dios. No, yo cuando vengo a Cristo en fe, de arrepentimiento, automáticamente paso a formar parte del ejército de Dios. Y estoy en las filas, combatiendo contra todo esto que estamos mencionando. De tal manera, mis hermanos, que el dominio propio es algo que Dios provee. ¿Por qué lo provee? Porque ahí me dice que es el fruto del Espíritu. ¿Sí saben qué es eso? Que según la Biblia, si ustedes han creído en Jesucristo, ustedes son templo del Espíritu Santo. ¿Sí es así? Y el Espíritu Santo habita en ustedes. ¿Sí lo sabían? De tal manera que si habitan ustedes y ustedes son cristianos y ustedes están ejercitándose en la piedad, nutriéndose de la Biblia, nutriéndose de congregarse, nutriéndose de tener comunión con otros cristianos, por consecuencia el Espíritu Santo va a dar ¿qué? Sus frutos. Y uno de esos es el dominio propio. De tal manera que tenemos que pelear varonilmente aún en contra de esos pecados y luchar contra ellos. Es decir, podemos hacerlo. Pablo escribe en la carta a los Romanos diciendo que pobre de mí, que estoy en un cuerpo de pecado y que no hago lo que quiero, sino que cede a sus pasiones. ¿Sí lo han leído en Romanos? Pero al final Pablo termina diciendo, pero damos gracias a Dios por Jesucristo. Entonces sí se puede, mis hermanos. No somos perfectos, no es de que ya soy cristiano, ya soy santo, tengo una superunción. No, soy cristiano, que estoy luchando con las pasiones de mi cuerpo, de mi carne, o con todas las influencias que hay en este mundo. Entonces, como cristianos, tendríamos que nutrirnos de la Biblia. Por eso les pregunto otra vez, ¿cuánto leyeron su Biblia esta semana? ¿Cuánto fue que lo hicieron? Porque no es solo evitar el pecado, tenemos que perseguir, porque si se están dando cuenta de esto, ¿no? Tenemos que evitar el pecado, tenemos que evitar la tentación y evitar ese tipo de cosas.
pero no tenemos que simplemente quedarnos pasivos, tenemos que perseguir lo que la Biblia enseña. Entonces podemos empezar por ahí. Si ustedes o yo combatimos con pecados, tendremos que empezar por huir de las pasiones, huir de los pecados, pero no quedarnos ahí, sino perseguir lo que es correcto y justo y santo delante de Dios. Y eso lo van a lograr solamente cuando ustedes se exponen a la Biblia. ¿Alguna vez quizás ustedes lograron evitar un pecado? Oigan esto, porque tenemos que ser sinceros, hay hay tentaciones que son eso, tentaciones, pero que no son pecado en sí mismo, pero que si nos dejamos dominar, entonces daremos a luz al pecado. ¿O no es eso lo que dice Santiago en su carta? Que cuando alguien diga que es tentado, no diga que es tentado de Dios, por Dios, porque Dios no tienta a nadie, pero que la tentación dando a luz el pecado, y produce muerte. Entonces, el llamado, mis hermanos, es que despertemos, porque ustedes están en esa guerra, en esa batalla, y pueden ser masacrados en esa batalla. Y más aún aquellos que están casados. Y no porque exante o encima a los que no están casados, sino más bien es un tiempo oportuno para que se empiecen a preparar, para que cuando llegue el matrimonio, cosas que normalmente se adolecen en el matrimonio, ustedes tengan la capacidad y los recursos para solventarlos. ¿No? Bueno, mis hermanos, vamos a ver lo que sigue. Miren, ahora quiero que busquen Tito 2. En Tito capítulo número 2. ¿Están allí en Tito 2? Vamos a leer, voy a leer varios versículos, bueno, no varios, voy a leer despacio. Miren lo que dice Tito 2. Ahora Pablo está escribiendo a Tito, ya no es Timoteo, ahora ya no está en Éfeso, ahora está en Creta. Y es un texto bastante parecido. Y miren lo que dice Pablo a Tito. Pero tú, es capítulo 2:1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dice, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Y después el siguiente versículo del 3 al 5 va a hablar de las ancianas, pero como hoy no estamos hablando de ancianas ni de mujeres, lo dejamos para otra ocasión. Y nos saltamos al 6. Dice así, asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza, doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Ahora, estos versículos están hablando de dos grupos de personas. Porque ustedes van a decir, bueno, yo soy un joven, que no estoy casado, soy un adolescente, o soy un veinteañero, ¿no? Pero aquí Pablo está hablando a ¿quiénes? A los ancianos. Y está hablando a los jóvenes, muy bien. De tal manera que de los ancianos dice que sean sobrios. ¿Y qué quiere decir eso? Que tengan autocontrol, o que tengan dominio propio, que no se entreguen a los excesos, que no se entreguen a los excesos, que sean sobrios, que sean serios, que sean personas dignas y honorables. Habla que sean prudentes, y habla evidentemente a eso del dominio propio, del equilibrio. Habla acerca de que sean sanos en la fe, en amor y en paciencia. Y está hablando de que, como dijera el hermano Dona, que vivamos el evangelio, que seamos íntegros, que no nos mintamos, ni mintamos a la iglesia, ni a los que no nos ven, sino que seamos íntegros para con Dios. Integridad espiritual en lo que creemos, en cómo tratamos a los demás y cómo enfrentamos las pruebas. Muy bien. Ahora, luego habla a los jóvenes. ¿Cómo deben ser los jóvenes? ¿Cómo deben ser los jóvenes? También es en cierta manera puntos clave que deben de tener dominio propio. Aunque los jóvenes son almas también.
y tienen que empezar a practicar dominio propio también. Deben de tener una mente sometida a Cristo. Habla Pablo también que sea modelo de buenas obras. Y aquí es donde aplica lo de los ancianos, ¿eh? ¿Quiénes son los que deben dar buen ejemplo a los más jóvenes? Los ancianos. Por ejemplo, aquí nuestro hermano Esteban, como adulto, el hermano Donna, inclusive el hermano Jason, el hermano Gerardo, tenemos que ser de buen testimonio, ¿no? Y buen ejemplo para los más jóvenes. Porque los más jóvenes deben juntarse con hombres adultos. ¿Ustedes no tienen amigos que sean adultos? Me refiero a viejitos. Yo sí tengo un montón de amigos grandes ya. Y que por lo cual sería algo sabio y prudente que nos juntásemos con los más adultos para aprender y que los jóvenes pasen de largo esa etapa llamada adolescencia y se conviertan en hombres. ¿O no es el llamado también para ustedes? Que se conviertan en hombres. Muy bien. Entonces, ya habíamos hablado de algunos ataques. Y el primero de ellos, hablamos de ese ataque que es la pornografía y la pureza o la impureza sexual. ¿Cómo le hago para combatir? Les dije que tenemos que leer la Biblia, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no leen Romanos 13:14? No tienen que ir allá. Miren, lo que Romanos 13:14 dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo aplico ese versículo? Si dice que no proveamos para los deseos de la carne, eso quiere decir que entre yo menos me alimente de lo que está aquí, menos propenso voy a estar a caer. ¿Sí o no? En cuanto menos me alimente yo de lo que este teléfono me ofrece, o no propiamente el teléfono, no, la conexión, la red, el internet, menos propensos voy a estar a caer. Entonces, si la Biblia dice no proveáis para los deseos de la carne, entonces no proveáis simplemente, mis hermanos. No exponerse. Cuando fue lo de, creo que Ingrid y Manuel, o creo desde antes del huracán sí, Ingrid y Manuel, ¿no? Después fue el del año pasado, ¿cuál fue? John. Y del antepasado, ¿cuál fue? Otis, ¿verdad? Pero había mucha gente que salía al río Huacapa a asomarse a ver cómo circulaba el río. A muchas de esas personas, ¿qué les pasó, mis hermanos? Se las llevó el río. A las personas que se están asomando así, a ver, yo no voy a caer, pero para ver cómo está el asunto, díganme cuántas veces no han caído por eso. ¿No? Porque cuando estamos al límite decimos, no, yo no voy a caer, hasta aquí me voy a quedar nada más. Terminamos cayendo. Y tenemos que acordarnos de Romanos 13:14, no proveáis para los deseos de la carne. Ahora aquí dice Job 31:1. Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos para no pecar contra ti. Y habla acerca de que hizo pacto con sus ojos para no codiciar a las doncellas. Entonces, ahí la palabra empieza a ponerse en práctica. Proverbios 5 habla de la advertencia sobre la mujer ajena. ¿Alguien ha leído el Proverbios 5? De cómo dice que el hombre que sigue a la mujer es como un buey que es llevado al matadero. Es como si estuviera encendiendo fuego aquí en su pecho. ¿No arderá? Y pregunta el Proverbio 5. Entonces, tenemos que llenar nuestras vidas de la Biblia, de la palabra. Y de esa forma vamos a estar protegidos de todas esas amenazas. Pero oigan eso, no tenemos que descuidarnos. Ahora, hay otra cosa muy importante, fuera de los pecados sexuales. Muchos de ustedes, posiblemente yo también, o más bien todos los hombres, tienen la tendencia a ser muy pasivos. Bueno, puede que haya hombres que no, pero hablo de la pasividad espiritual. ¿Sí saben qué es eso? Ustedes saben que tienen que leer sus Biblias. Es más, ya les estoy diciendo ahorita. Es más, ya les estoy dando versículos clave que les van a ayudar en sus momentos de debilidad. Pero normalmente los hombres no oran, los hombres no sirven a la iglesia,
los hombres no se esfuerzan por crecer. Cuando se dan cuenta de que la mayor parte de los miembros de la iglesia son mujeres? Es más, cuando empezamos nosotros eran puras mujeres. Bueno, estaba el hermano Gerardo y yo, que gracias a Dios desde el principio estuvimos, ¿verdad? Pero normalmente eran muchas mujeres. Hasta una hermana que ya no está con nosotros decía, no, es que aquí vienen puras mujeres. Y hubo un día que les dijimos, no, vamos a ponernos a orar para que vengan los hombres. Pero tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que servir a la iglesia, tenemos que esforzarnos, no tenemos que ser espectadores solamente. Y eso que hacemos en la iglesia tenemos que llevarlo al hogar y tenemos que aplicarlo a nuestra vida espiritual. De tal manera que a veces la raíz de todo esto es el temor, la comodidad, el conformismo y la pereza espiritual. Oigan esto, comodidad, conformismo y pereza espiritual. ¿Qué estrategias debo tomar? ¿Algunos de ustedes han leído Josué 1:9? Esfuérzate y sé valiente. Efesios 5:16 nos dice que aprovechemos bien el tiempo. Entonces, mis hermanos, siempre ha estado ahí su Biblia, siempre ha estado Dios para ustedes, siempre ha estado el Espíritu Santo allí. Si somos cristianos, si hemos creído en Cristo, no son cosas mágicas. No son como que personas que les van a salir alas o que son más ungidos que otros. Es cosas que tenemos que venir a la Biblia, a la Escritura. Ahora, a veces las personas no crecemos o no nos alimentamos o no practicamos esas disciplinas porque nos aislamos o no tenemos relaciones significativas. Normalmente yo les digo, busca amigos cristianos, busca amigos que sean creyentes. ¿O cómo es ese versículo que se han de saber ustedes, no? ¿Cómo es? ¿El hierro con hierro? Y quiere decir que si ustedes, por ejemplo, van a afilar algo, ¿se han visto cómo lo hacen los carniceros? Para afilar mejor sus cuchillos. Están chocando. Ah, bueno, aquí, César, ¿no? ¿Sí le hacías así? Entonces se dan cuenta cómo son cosas tan sencillas, pero que normalmente los hombres somos muy pasivos. Y volvemos al punto, a veces los jóvenes son pasivos porque los hombres más adultos no animan a los otros. De tal manera que otra cosa que normalmente es motivo con lo que estamos luchando es la presión cultural y la confusión de los roles. Lo que mencionaban al principio, el feminismo, la idea de las mujeres, de ser autosuficientes, de ser empoderadas, y a veces, yo no sé qué les enseñan, por ejemplo, a Aldo en la prepa, o a David ahí en la primaria. Bueno, a David sí porque veo sus libros, o a ti, Isaías, que estás en secundaria, o por ejemplo el hermano Williams, que está aquí, trabaja en área de salud, o el hermano Donna, que también es maestro. Todo el mundo, todo el entorno está permeado de eso. Y lo que está adoctrinando, lo que está tratando de hacer es que las ideologías se metan a la cabeza. Y oigan esto. Por ejemplo, Isaías que va a la escuela 5 días a la semana, ¿no? ¿A cuántas horas? 5 horas a la semana. ¿En total cuánto serían? 5 por 5, 25 horas. Y luego Aldo va a la prepa, ¿no? Bueno, él va los sábados. Pero, ¿estás trabajando ya? También los muchachos. Williams, ahí en el trabajo, ¿cuánto tiempo estás? En la escuela. No, en tu trabajo. 8 horas. 8 horas, muy bien. 25 horas, ¿o cuánto sería 8 por 5? 40. O lo que sea en el trabajo, 6 horas. Ahora, contrarréstenlo, ¿cuántos leen su Biblia? O a la semana, fíjense, 25 horas contra 1 hora de predicación. ¿Sí están entendiendo? ¿Y se dan cuenta por qué estamos así? Bueno, miren, hay muchas cosas que podemos decir, pero la hora se nos está yendo. Y la idea, mis hermanos, es que continuemos. Que no dejemos esto así. Que continuemos. Y sobre todo, miren, que si ustedes, por ejemplo, ya adultos, grandes, maduros en la fe, ¿por qué no nos acercamos a otro joven? ¿Por qué no nos acercamos a los niños? ¿Por qué no nos instruimos intencionalmente? Vamos a orar, ¿sí? Porque todo esto es una realidad. Pero finalmente yo creo que hay cosas prácticas que ya se llevan. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que congregar,
tenemos que orar. Y si ustedes me dicen, no sé cómo hacerlo, bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Oremos entonces, mis hermanos. Padre, te doy gracias que has bendecido esta noche. Señor, por favor, mi Dios, tú nos llamas a ser varoniles, a portarnos varonilmente, a ser hombres. Y confesamos, mi Señor, que no hacemos lo que tu palabra nos enseña, que a veces caemos en conformidad, en comodidad, en pasividad, y que las cosas tan sencillas como leer tu palabra todos los días no es un deseo en nuestros corazones. Que muchas veces, mi Dios, estamos tan infectados de las redes sociales, del internet, de lo que ocurre en la escuela, de lo que ocurre en el trabajo, de lo que ocurre en los medios, que nos olvidamos de tu palabra. Que muchos caemos, como dice tu palabra, como dice Pablo, huye de las falsas doctrinas, huye del amor al dinero, huye del orgullo, e inclusive también huye de las pasiones vergonzosas, de la inmoralidad sexual, huye de la pasividad. Señor, tantas cosas que quizá hoy no hemos alcanzado a abarcar, pero que, mi Dios, yo te ruego que ninguno de nosotros salgamos sin ser conscientes de la necesidad de presentar una batalla, Señor, de saber que la victoria ya la tenemos ganada contigo, que solamente nos dices, huye de esto, y persigue el amor, persigue la justicia, persigue la piedad. Señor nuestro, nos dices que peleemos la buena batalla, que echemos mano de la vida eterna a la cual hemos sido llamados. Señor, tú nos has dado de tu Espíritu Santo. Tenemos tu palabra, la completa revelación, y tenemos pastores que nos has dado y maestros de la palabra. Señor, ayúdanos a ser varones y hombres, sin importar nuestra edad, sin importar la juventud ni la vejez, sino a tomar valor y a confrontar y a pelear una buena batalla de la fe, como nos invita Pablo. Dios mío, te lo ruego. Ayúdanos que tal como Tito nos enseña, los ancianos sean sobrios, prudentes, los jóvenes a la vez también sean puros, íntegros. Mi Señor, es tu palabra y es verdad. Y por favor, vivifica nuestras mentes de tal manera que podamos caminar hacia esa verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, mi Señor. Amén y amén. Bien, por la hora yo sé que es tarde. Creo que tienen que irse por la combi, ¿no, Fidel? ¿A qué hora llega? ¿A qué hora sale? 8:15. 8:15. Ok, ya es tarde. ¿Qué les parece si continuamos